amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Franklin, mira, yo no sé si tú sabías o te enteraste allá en España que una AFP, que es AFP Romana, fue vendida a una AFP mayor, que fue AFP Popular. ¿Qué tú opinas de esa operación? Si estabas enterado. Mira, yo me enteré por los periódicos, pero me confundió mucho el comunicado, porque el comunicado como que no era bastante claro, hablaba de una fusión, absorción, de un tema estratégico. Eso es lo que dice fusión. Y yo pienso que a la hora de tú, cuando se hacen ese tipo de transacciones, hay que ser muy transparente. Y aquí lo que se hizo fue una compra. Ok. Fue una compra por absorción, donde una entidad desaparece y la otra compra el portafolio, la cartera. Pero eso no es malo tampoco. Eso no es malo. Exacto. Eso no es malo. Siempre y cuando exista un mercado que garantice la competencia y donde haya una libre movilidad para los afiliados y los afiliados puedan decidir. Eso es relativo porque la competencia existe. Se está poniendo más pequeño el mercado de los AFP, pero existe la competencia. Ahora, ¿qué pasa? Que AFP Romana realmente, desde su origen, tuvo limitación porque estaba dedicado solamente a un segmento. A la gente de Central Romana Corporation y, de hecho, cobraban menos comisión por intermediación que las otras AFP. O sea, yo pienso que la gente no se va a afectar, sino va a tener quizás mayor rentabilidad porque AFP Romana es la número 1, la AFP Popular es la número 1 y tiene mayor nivel de poder conseguir mejor rentabilidad. Pero en monto. Pero una pregunta que tengo, Franklin. ¿No será que esto está relacionado con el proceso? Tú sabes que en los sistemas de pensión al principio hay un proceso de generación, es decir, que entra dinero a los fondos. Acumulación. Acumulación. Y ahora, ya dentro de 2 o 3 años, viene el proceso de desacumulación. ¿Tú entiendes que eso puede ser también una estrategia de negocio? Porque cuando tú sacas más dinero que lo que entra, hay menos beneficios. No, mira, yo pienso que tiene que ver más que con un tema de servicio, como tú bien señalas, tiene que ver con un tema de atomización del mercado financiero en República Dominicana. Si nosotros vemos la evolución de todos los grupos financieros en República Dominicana, dígase compañías de seguro, bancos, etcétera, etcétera, nosotros vemos que el mercado se está reduciendo y hay una mayor concentración de grupos financieros que manejan cartera de clientes. Eso es observarlo. Tiene que ver con eso, con el tema de servicio. Yo quiero hablar de un tema, porque ya hablamos de pensiones, y hay un tema con el Fondo de Solidaridad que yo estoy viendo, y es el Fondo de Solidaridad que se supone que va a ayudar a las personas que no llegan a la pensión mínima. No llegan a la pensión mínima y ese fondo está para eso. ¿Cómo es el tema de la comisión? ¿Cómo es el fondo? Y realmente, ¿qué crees de si el fondo va a ser lo suficientemente rentable para poder generar esas pensiones solidarias? Mira, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es el Fondo de Solidaridad? El Fondo de Solidaridad es un fondo que se creó en la Ley de Seguridad Social, donde todos nosotros los dominicanos, todos aportamos a ese fondo, que ese fondo va para cubrir la pensión mínima para quienes hayan cotizado los 320 cotizaciones y no lleguen a la pensión mínima y el dinero se va a sacar de ahí. Okay. Hay que ver, que son muchos. Habría que analizar los estudios que ha hecho la Superintendencia de Pensiones de ese Fondo de Solidaridad, si ese Fondo de Solidaridad va a ser sostenible y va a ser suficiente. Me parece que por los salarios que hay en República Dominicana en la actualidad, es poco probable que... Porque hay como un 80% que está... Entre 1 y 2 salarios mínimos. De hecho, el superintendente ha hecho varias ruedas de prensa diciendo que los fondos no dan para las pensiones y que la gente no va a tener una pensión digna. ¿Él está diciendo eso? Él ha dicho en varias ocasiones en programas de televisión que el dinero no va a dar. Por lo cual a mí me llamó mucho la atención que tú andes por un lado diciendo que el dinero no va a dar, claro, y por otro lado, entonces tú, como que no, son cosas como que no. Y le aumenta al doble. Pero ese es un tema. Entonces, la superintendencia tiene el poder de regular las comisiones de ese fondo de solidaridad. ¿Y la ley? Que lo administra la AFP pública, sí, AFP Reservas, en este caso. Que debe ser así. Desde el inicio del sistema,
hubo una tendencia de regulación de ese fondo hacia la baja. Sí. Las tres No, primeras... no, Jerónimo. No, pero la continuó Ramón Contreras también. Ah, pero también, pero Sí, quien comenzó Sí, por fue la ley, Joaquín por la ley, Jerónimo. pero Fue por la una- ley, porque la fue ley una- cambió en el A 97. ver, Está bien. fue una tendencia de las últimas tres gestiones, de las últimas 2 gestiones anteriores a Sí. esta, a reducir, A reducir, esa es comisión. cierto. Correcto. Empezó con la gestión De Joaquín Jerónimo, que la Jerónimo. bajó al Joaquín Jerónimo, 20%. y la después que cambió el complementaria. esquema, que cambió La a puso comisión por punto salda, 10 Contreras. el Contreras. Ramón Contreras, el superintendente, la bajó A hasta punto 10 y Exactamente. ahora, entonces lo que se ha hecho es que se ha subido. Duplicado. Se ha subido. A punto en la 20. comisión. Duplicado a Hay punto que 20. ver, hay que analizar cuáles factores. ¿A quién tomaron beneficia en cuenta. ese aumento? O sea, A la FP Reserva. a la Entonces FP perjudica a los dominicanos que van a recibir una pensión. Es correcto, porque se va a pagar más comisiones. Y además que los costos asociados a la administración de ese fondo no son iguales a los de la administración de un fondo Correcto, normal. correcto. A ver, si yo tengo un fondo que administro de un afiliado que le estoy dando un servicio, yo tengo costos de gestión comercial, Claro, de gestión de aquí no ventas, hay. etcétera. Aquí no existen porque Nada. ese fondo recibe dinero de todos los fondos de pensiones. El de- punto, de- Sí, una cosa, sí, pero- una pregunta, perdóname. sí. Esa comisión, estamos hablando de casi, el Fondo de Solidaridad tiene 97 mil millones de pesos. Hoy. Hoy, es decir, estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos a un punto 20. Estamos hablando casi de 1.000 millones de pesos anual. El punto 20 del fondo administrado. Ay, mi madre. Porque es una comisión sobresal. No, pregunta tú. Sí, sí, no. Ahí la pregunta es ¿cómo se hace? ¿El esquema cuál es? Por ejemplo, comenzamos a desacumular ya. Sí. Y hay pensiones solidarias. Sale de lo que tú tienes acumulado, porque se supone que ese empleado estaba trabajando, estaba cotizando. Sale de lo que tú estabas cotizando Y se te complementa con hasta el la fondo. pensión mínima con el fondo. entonces el fondo entra aquí. ¿Cómo lo da? ¿Lo da el fondo El directamente? fondo da un aporte complementario para completar tu pensión Exacto. de lo que no pudiste llegar a la pensión mínima. Te va a pagar, pero se va a ir bajando, bajando. Y cobrando la comisión del punto 20. Entonces cada día va a tener menos. Pero mira lo curioso, este punto 20, esta administración es que la ha aumentado 2 veces, en el 2023 y en el 2026. Además, ahora, a la AFP pública, que no necesariamente Que no debe necesita. ser la idea que tenía Jerónimo era bajar esa comisión. No, la bajó. Está bien, pero la La idea bajó, era no llevarla. la idea. No, la idea era bajarla total. Hasta creo que Hasta- punto 5%. ¿cuántas? 5%. Hasta cero, casi. Hasta cero, sí. Pero no se logró. Eso le tocó el cargo. Le costó el cargo. Como debe ser. Pero yo te voy a hacer una preguntita. Al margen de esa ahí, ahora hay una tendencia aquí a que vámonos a reparto de nuevo. Vámonos a reparto, porque ya estamos hartos de la FP y la ARS. Un ejemplo, ¿verdad? Trabajadores y muchísima gente hablando, opinando, que yo creo que no necesariamente salen del sistema. ¿eh? Yo soy pro sistema, yo creo que nosotros los tres somos pro sistema, creo. ¿Qué tú crees? Mira, es una pregunta bastante difícil. Y yo he tenido muchas discusiones con algunos economistas sobre el tema de la satanización y de una tendencia que hemos tenido a nivel de política económica de irnos a los extremos. De que esto es lo que sirve y lo otro no sirve. Sí, exacto. Yo pienso que debe de haber un equilibrio y de que el pilar básico de pensión no debe de estar en manos privadas. ¿Qué significa eso? Eso no significa que no vayamos a un sistema de reparto. Eso significa Parecería, que... ¿eh? Eso significa, no. Eso lo que significa es que debemos de crear un pilar básico de pensión mínima en República Dominicana que sea autosostenible financieramente, que no lo tenemos. Porque nuestro sistema de pensiones no tiene garantía de nada. En el sistema de pensiones dominicano... Sí tiene garantía de la solidaridad del gobierno. No tiene garantía, como él dice. Es si el gobierno quiere. Pero financieramente no Sí, es existe cierto, una es garantía de que cierto. usted va a recibir una pensión mínima de $500 a menos que usted agarre y se suba en una caravana de políticos a dar golpes de barriga y que un político, político le regale a usted una pensión Te la dan. con el dinero de todos los dominicanos. Este gobierno da porque mucha. lo pagamos los dominicanos. Este ¿no? gobierno da Y mucha. es una vagabundería. Son pensiones solidarias esas, solidarias.
Hay de una, 100.000 una cosa pesos. es una pensión solidaria y otra cosa es darle una pensión Claro. por vagabundería, por politiquería a cualquier A un político compañerito. porque tú quisiste darle una pensión. Sí. Y se fondea Pero, con el dinero. pero con el fondo de- de la CCI no ha pasado todavía. No, pero por eso digo que vivimos en una sociedad de hipócritas. Sí. Porque los hipócritas que dicen que no, yo no quiero un sistema de reparto, son los mismos que salen a darle pensiones a la gente. Sí. Entonces no Sí, es podemos, cierto, es cierto. Y además genera un déficit fiscal al gobierno un también. déficit fiscal. Entonces, lo que tenemos que buscar es que sea coherente, ¿no? La política económica y que sea autosostenible En financieramente. otro programa, porque en este ya no Mira, va a ser se nos terminó el posible. tiempo. Vamos a invitarte. Oye, No, vamos a mandarlo por videollamada. Él por no se va, videollamada. él no se va ahora, él va a estar un tiempo aquí. Ah, exacto. Está aquí. Vamos a volver a hablar porque tenemos que hablar mucho. Y ese tema que nos dejamos ahí por mitad, vamos a comenzar ahí. Correcto. Porque ahí hay mucho que Hay hablar. mucho que hablar. Y de la CCI, y de los repartos, y explicarle a la gente qué es reparto y qué es CCI. Claro, no, hay que porque hacer otro tenemos los dos sistemas aquí. Lo tenemos los dos. Hay que Te hacer pido. otro programa. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía y recuérdese su cita el sábado a las 5.